Hola, bienvenidos a Experiencias de Café. Mi nombre es Yesenia. Y yo soy Anet. Acompáñanos, que acá las conversaciones saben mejor con un café. Antes de continuar, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @experiencias y café, todo junto. Apóyanos con tu like. Y tu share. Queremos agradecerle a uno de nuestros suscriptores, quien nos sugirió el tema de tradiciones familiares. Yes, ¿qué son las tradiciones? Las tradiciones son cosas que pasan de generación en generación, pero según la Wikipedia, solo con que se repita anualmente ya es tradición. Así que vamos a agarrarnos de eso para hacer el episodio. De acuerdo. Hablemos de tradiciones religiosas o de días festivos. ¿Ustedes celebran la Pascua? No. Ok, bueno, sí, Pascua es como... Es que yo lo relaciono más a los huevitos y a todo eso ahora. Pues en México acostumbrábamos a que hacían el Vía Crucis en la plaza. En la plaza. Nosotros hicimos el Zócalo. Ya me dijo mi mamá que lo hicimos el Zócalo, pero es en la plaza del pueblo. O alrededor de unas avenidas por allá. Pero con mi hermana, una de ellas, Violet, tiene niños que cumplen años cerquita de... tienen niños para marzo y para abril y para mayo si quieren. O sea que cuando caiga la Pascua, ella les celebra su cumpleaños a los niños y siempre en el día del cumpleaños les ponen, tiene piñatas y tiene los huevecitos para esconderlos, ni los esconde, ¿verdad? Pero tiene un montón y los ponen afuera de su yarda. Invita a mucha gente, entonces siempre llegamos ahí y nos la pasamos bien porque también hace como cascarones con confeti adentro. Sí, sí. Ajá, entonces a todos nos da un montón y nos la pasamos bien ahí. So, esa es una de las tradiciones de Pascua que hacemos. Pues no, yo no lo festejo aquí ni con los huevecitos. En alguna ocasión llevé a mis hijos como al parque, algún evento de la escuela, cosas así. Ah, sí. Pero que mi familia organice fiesta o que organice así como para esconder huevitos y demás, no. Y en cuestión religioso, menos. No, o sea, en cuestión religioso tampoco. Entonces, en México era así como que porque mi mamá, mi abue, hacía la comida, yo sabía que era cuaresma, ¿sabes? Ajá, porque ya la reconocías. Sí, porque reconocí, ya sabía que entraban los nopales con huevo, ya sabía yo que era cuestión de cuaresma. Hoy es cuaresma. Sí, ya es las espinacas, lentejas y la capirotada. Ay, sí, están muy ricas, ¿ah? Hacía eso, pero aparte nos hacía, por ejemplo, unos nopales con pico de gallo, su cilantrito, su oreganito o su No, sí, cositas así, porque ya sabía que no íbamos a comer nosotros eso. Entonces ok. ya nos preparamos nosotros una ensalada fría de nopal y con su quesito requesón así encima. Ya. Se te hizo agua la Se me boca. hizo agua la boca. Sí. Oh. Sí, entonces, pero por eso lo relacionaba yo con eso, con que es día de comer. Sí, allá en mi pueblo decían que no se podía comer carnes, pero sí comían pescados, camarones o... ¿Cuál era el otro? Pollo. El pollo no me acuerdo, fíjate. No, bueno, mi abuela sí cocinaba porque pues mis tíos y demás sí les gustaba el pescado, entonces como que creo que los viernes eran los días que ella no cocinaba carne, Ajá. pero el resto de la semana sí cocinaba pescado o camarones. Ok. Pero como a nosotros nos gustaba, ese día nos tocaba comer como puras verduras, en serio, puras cosas así, entonces... A mí no me gustaba precisamente por eso, porque acá se puras verduras, no traen carnita. Yo quería carnita. Sí, pero me encantaban las lentejas y él las hacía con sus variantes, o sea, las hacía como un poquito sequitas, que quedaban así como apelmazaditas y luego como en caldo, No. pero el caldo, no. ¿Sí? ¿qué? ¿Te acuerdas? Sí, pero Sí. a mí no me Pero- gustaban las lentejas. ¿No? Me encantan. No, nada más las como porque tengo que, pero así que digo, lentejas, voy a hacer lentejas, no, como, No. bueno, pues hay que hacer lentejas, ¿no? Sí. Y mira, a mí me gustan y las preparo, pero no, jamás en la vida. A mis hijas mayores sí les gusta mucho, pero a mí no mucho, ni a las chiquillas. Y ahora yo no soy de que prepare las comidas de Pascua, no. ¿Pero comen tampoco. carne los viernes o no respetan eso? Es que mira, yo me acuerdo que cuando iba a la iglesia hace mucho, un padre decía, pues mire, si mucha gente deja de comer carne, que según porque están haciendo ayuno para el Señor y todo eso. Y está todo bien, siempre y cuando también sean buenos con su prójimo, porque de nada sirve que es de comer carne y para que estés de cizañosa con tu vecina, con las cocodrilas, y estén criticando al prójimo, no, de eso no se trata. Si vas a
a dejar uno de los dos, mejor deja el chisme, deja la cizaña y Ah. cómete tu bistec, no pasa nada. Pero Ya. si es en ayuno que vas a dejar esto y esto, pues está bueno, dale. Y otro sacerdote me acuerdo que había dicho que podía uno comer pollo, o sea que nada más eran las carnes rojas. Pero pienso yo que es más, pienso yo, pues no creo que ni voy. Esa es opinión propia. Ajá, que como que nada más pollo y camarones y eso está bien, pero las carnes rojas es lo que no debes comer. Pero hay que nos Ok. corrija un sacerdote que nos escuche. Ya no, yo no cocino nada de eso. Y siendo honestos, a veces me pasa de noche todo eso. Entonces, no. Mm. Nosotros porque mi mamá siempre nos daba de acordar de que acuérdense que ya empiezan el miércoles de ceniza, o mi hermana, una de mis hermanas, luego de que ya es miércoles de ceniza, acuérdense si pueden ir, vayan y como que están arriándonos, ¿no? Que nos... Mira, se supone que las tradiciones se pasan como de generación en generación, ¿cierto? Entonces, mi abuela se las pasaba, se las debió de pasar a mi mamá, pero que ahí nos esquipiamos ese pedazo. Mi mamá Oh, no lo hacía, entonces como que nosotros tampoco se nos inculcó. Y ya. como yo no lo hago, te aseguro que mis hijos no saben, se les dice Nada. no, nada de eso. Sí. Entonces, no estoy diciendo que esté bien, pero estoy diciendo que como nos esquipiamos ese pedacito, Ajá. entonces es más complicado que sigamos con esa tradición. Pero cuando yo estaba chica, mi mamá, mi abue, cuando nos tocaba estar allá con ella nos agarraba de que vamos a misa y yo decía, ay, no, yo no quiero ir. Pero ya estando ahí se sentía muy bonito, ¿sabes? Ujú, Y iba obligada, honestamente. Iba obligada, ujú. pero ya estando allá lo disfrutaba. Y, y yo me sabía, por ejemplo, eso de que te ponen la estrellita en la chumpeta, que ya sé que no es una estrellita, pero Que es que una cruz. sí es una crucecita. En la Y frente no es en la chompeta. en la frente. Bueno. Ok, entonces, y esas cosas, y lo que llevaba llevaba flores, había un día que llevaba flores, y tengo así como que Imágenes. destellos de eso, Ah, pero no, ya no lo seguimos como traducción porque te sí. digo, no, ya no Pero si hubieras seguido con tu abuelita, yo creo que hubieras estado Sí, más al pendiente de eso, ¿eh? sí. Otra de las tradiciones religiosas podría ser la de los rosarios para la Virgen. Mm, ¿Ustedes lo hacen? sí, por parte de la iglesia, a veces organizan reuniones en casas. Me parece que es un novenario. No recuerdo cuándo empieza, pero creo que terminan como el 16 de diciembre. Ay, no, terminan No, el 12. el El 12. 11. No, el 12. El 11 en la noche para amanecer el 12. Mm, Porque el 11 en la noche se les lleva las mañanitas. en la Entonces, madrugada. ajá. Ah, sí, ok. Bueno, Detalles. cositas más que se me olvidan. Una semana te aventaste. Se supone que es Rosario de la Virgen, obvio. Sí. Bueno, sí, llegué a ir a unos rosarios de ciertos conocidos. No me he hecho toda la novena, la verdad, porque aquí donde vivo no conozco gente que las Pero no, organice. no tienes que ir directamente a la iglesia o lo puedes hacer en tu casa, ¿no? No, lo que te digo, que la gente de la iglesia se organiza y hay un rosario en cada casa cada día de la semana. Ya, pero yo lo que me refiero es que si tú no puedes ir, por ejemplo, le tocaba a Panchita y no fuiste a la casa de Panchita, pero lo puedes hacer tú solita en tu cuarto, ¿no? Sí. Pero así no convivo con la gente y no me dan Así comida. no es tradición. Así no es tradición. Ah, entonces sí dan comida. Sí, dan comida en los rosarios. Usualmente. Hay gente que dicen no es obligatorio, obviamente, Ajá. y no debe de ir uno por eso, pero Yo sí va. sí, hay gente que eso va. No, no te No, creas. yo sí, la verdad. Sí, A veces eso. yo tengo una tía que sí le... Dale. No, sí, te Sí. escucho. Yo tengo una tía que sí es muy devota de la Virgen de Guadalupe. Y esta tía, ella prepara mucha comida Ujú, y hace como si fuera una fiesta, hace cuenta. ujú, Porque usualmente yo he ido a otros lugares, muy ocasionalmente, ¿ok? ujú. Pero he ido a otros lugares en donde te tienen paradita y rezan el rosario y ya como que, pues vas prácticamente a orar, ¿cierto? No es Sí, como que es una pachanga. ajá. Ese es el punto. Exacto. Ir al rosario. Ya, entonces vas, oras y como un detallito, como una atención porque fuiste y estuviste ahí un ratito, pues como un entremés o Un cafecito con un café. cafecito, un panecito, algo así. Tamalito. Ya, pero mi tía es tan devota de la Virgen de Guadalupe
Entonces ella le hace pachanga. Ella pone mesas, pone manteles, pone decoración. O sea, ya ves de que flores y luego pone la bandera detrás de la Virgen y o sea, es una pachanga en grande. Y ese día prepara tamales y ella los hace. Entonces, sí, y no crees que hace como que 2, 3, no, o sea, vaporeras de tamales. Entonces, me encanta. No es una tradición que yo siga, pero ¿Te gustó mucho? me gusta mucho la manera en la que mi tía lo hace, porque yo francamente soy como un poquito retadora. Yo le decía, ¿y para qué le haces tanto? ¿Para qué esto? Retando, ¿ves? No por otra cosa, malamente mía. Pero entonces ella me decía, es que es un agradecimiento, es un festejo que tú estás haciendo porque es una celebración y que ella sí bien buena gente tratando de explicarme. Y entonces un día con su paciencia, y me dijo, ¿por qué me da? Es que eso me pasó también. Yo sabía que en cierto punto iba a explotar porque ella es muy explosiva, pero cuando se trata de la Virgen ella es muy paciente. Entonces yo le preguntaba que muchas cosas que no debía y ella siempre fue muy paciente. Pero me gusta mucho la tradición de ella porque hace cuenta que cuando estaba ella solita tiene puros varones. Ajá. Entonces cuando ella estaba solita pues ella se aventaba toda la comida ella sola. Ay, Dios, mucho trabajo. Sí. Y entonces los muchachos pues le ayudaban a poner las mesas y así atender a la gente y demás, ¿no? Porque se cuenta que hacen el rosario y luego ya hacen como la fiesta, o la comida. Entonces pasaba gente y a la gente que, oiga, quiero un tamal, oiga, y se acercaba la gente, ¿ves? Entonces me gustaba mucho eso. Y ahora me gusta mucho porque ahora tiene, pues sus hijos ya son casados y ya tienen esposas y demás. Y toda la familia se reúnen. Sí. Entonces todos se reúnen a hacer los tamales, la comida y la esto y lo otro. Y es así como, me gusta mucho eso, ¿sabes? Entonces. Pues algo parecido me pasó con mi mamá porque ella, cuando vivíamos con ella pedía posadas. Porque éramos un poquito más allegadas a la iglesia en ese entonces. De ahí nos dejamos de ir por cuestiones del trabajo, que estábamos todo el tiempo en el trabajo, entonces era un poco difícil asistir a la misa, entonces nos fuimos alejando, pero ella siempre pedía sus posadas cuando le ofrecían. Igual pasaba de que le ha gustado mucho servir, mi mamá es muy servicial y le gusta como que consentir por medio de la comida. Entonces cuando llegaba gente, iba a llegar gente de la posada a la casa, ella siempre preparaba también mucha comida, que tamales, o si no, me acuerdo que una vez hizo chilaquiles y a todos nos encantan sus chilaquiles. No juegues. Hacía buñuelos, hacía los bolos, hacía... Me acuerdo que una vez yo vi que tenía ya tanta cosa y le decía, mami, pero ya para qué hace tanto, o sea, ya tenemos mucho. Y dice, ¿te estoy diciendo que me ayudes? No, ¿verdad? Y dije, ok. Y ya, con eso me cayó. Pero sí, la gente disfrutaba mucho venir a la casa de ella. Ahorita ya no ha hecho posadas, pero también cuando vamos a casa de mi tía, porque a veces ella hace, o sus nueras, como que entre ellas hacen su grupito y hacen su comida, como que cada quien lleva comida, porque también solamente tiene una hija mi tía y puros varones. Entonces las nueras como que se apoyan y llevan comida y no todas ponen mesa, a veces nomás son como las sillas, pero es esa calidez que sientes al entrar y estar ahí, que yo pienso que es lo mismo que tú sentías con tu tía, porque pues ella es mi tía. Y a la posada que te invité, que no fuiste, mi tío celebra algo así, como dices, porque él pone las carpas, pone las mesas, y también dieron de comida, había de 2 diferentes tipos de pozole, tenían buñuelos, tenían panes, tenían chocolate champurrado, café, o sea, tenían... Todo lo que me perdí. Sí. Oh, man. Tenían piñatas para los niños y tenían... O sea, estuvo muy bonito. Las piñatas nunca son solo para los niños, déjame decirte. No, porque había una para niños y había otra para... Adultos. Ajá. No para adultos, para teenagers. Pero sí, ahí te invito para cuando me invites. Y que ya no me invité. No, sí, pero sí, ese tipo de cosas me gusta porque la gente es muy dadivosa, muy abundante para dar. Pero cuando dices posadas, ¿tú te refieres a las para del 12, que es no sé, las fechas de... Es que hacen una novena para la Virgen, que es rosarios, pero es parecido. Nada más hacen el rosario y enseguida dan un café con pan. Si es nace del corazón de los, ¿cómo se llama? Anfitriones.
y si no van, y si no, pues no sé, no pasa nada, ¿verdad? Si no, nada. Pero la posada empieza a partir del 16 de diciembre y termina en el 24, que es cuando arrullan al niño. Para las posadas van afuera como a cantar, a hacer los cánticos de en el nombre del cielo que me estabas diciendo. Sí, sí, sí. Y andamos con una velita, con sus cánticos, cargando a los peregrinos. Y adentro, terminando el paseo, vamos adentro a rezar el rosario. Y terminando de eso, ya es que hacen una comidita. También no es necesario, porque dicen que es también como por agradecimiento a la gente que va a rezar y pues para... Yo pensé que era por eso, pero que dices que tal vez por agradecimiento a la Virgen. Bueno, nosotros para las posadas, cuando estaba en México, que estaba yo chica, me encantaban porque hace cuenta que pues es un pueblito chiquito, entonces todas las familias se conocen y todos se conocen como por apellido, entonces era de que no salíamos, yo estaba chiquilla, entonces nos salíamos a la calle todos mis primos y mi hermana y yo, y luego nos decía mi mamá, mi abuela. Cuando diga mi mamá es mi abuela, ¿ok? Ok. Nos decía mi mamá, va a haber rosario con los López. Y, ok. ¿A qué hora empieza? No, pues que a las 6. Y ya, andamos en la calle y a las 6 regresábamos, nos bañábamos y nos íbamos. Y haz de cuenta que cuando llegábamos, pues sí, era la rezada y luego terminábamos de rezar y ofrecían así como un cafecito, un champurrado, una bebida caliente y un tamalito, algo así, rico, sí. Y un bolo. Y entonces nosotros lo que hacíamos es que usualmente agarrábamos, y mi mamá nos daba una bolsa de malla, de red. Como en el mercado. Sí, como en el mercado. Y allí echábamos los tamales, porque a veces nos íbamos va a haber 3 rosarios, nos íbamos a los 3 rosarios. Pero se quedaban a rezar en los 3. Sí. Oh, wow. Y porque incluso ellos también hacían como de que López va a rezar de 6 a 8 más o menos, y luego Martínez van a rezar de tal a tal, se organizaban. Para que fueran todos para que todos pudieran ir. Mira. Y yo dijera, no, ya van a estar ellos. No, nosotros íbamos a todos porque todos se organizaban así. Entonces nos llevamos esa bolsa de malla y ahí echábamos los tamales o los panes, porque a veces nos tocaba que nos dieran pan. Entonces echábamos ahí, o tortas, también nos llegaron a dar tortas. Y luego nos llevábamos un costal. Mis abuelos tenían tienda y en los costales donde llevaban las papas, las zanahorias y cosas así, pues llevábamos uno de esos, y como éramos como 7 primos, y entre primos y hermanos y demás, echamos los bolos de todos, y cuando llegábamos a la casa sacábamos el botín y separábamos todas las naranjas, y luego las galletas de animalitos, y luego las galletas que traen, porque ya es que traen unas así como caramelizadas arriba, las separábamos todas, y los dulces, las colaciones, me encantan las colaciones. No me acordaba de esas galletitas que dijiste ahorita, hasta que las mencionaste. ¿Sí? No me acordaba. Y a mí me encantaba que se les pegaran a las galletas como la cáscara de los cacahuates. ¿Por qué? No sé. ¿El olor? Sí, agarraba como otro saborcito, porque incluso las galletas ya estaban como medias aguaditas. ¡Oh, sí es cierto! Se hacían aguaditas. Sí. Y me encantaba ese olor, porque sabía a bolo de navideño, ¿sabes? A bolo de Navidad de posadita. Sí, yo creo como se revolvían con la fruta y todo eso, sí. Porque te lo daban ahorita, pero yo pienso que lo hacían por así desde una noche antes. Y se encerraba todo el olorcito así. Ok. Entonces me encantaba que las galletitas supieran así. Y ya, ahí hacíamos repartición de bienes. Se me hizo agua la boca. Ya, ¿no? Y entonces, me encantaba hacer las posadas y todo eso. Y las bengalitas y las velitas que salíamos a cantar y todo. Me encantaba. Pero la piñata, tú estabas diciendo que hacían piñata, y nosotros hacíamos piñata, pero para el 24. No era como que en cada posada. No. Era para el 24. Mi abue, pues todos mis tías se juntaban y hacían la comida y nos daban piñata. Pero mi abue sí era de barro adentro. ¿Ah, usted le ponía barro? Sí, era de olla de barro. Esas que buenas. Yo nomás me acuerdo de una piñata de barro. Tengo como esa memoria impresa en mi... Esa memoria impresa en mi memoria. Esa imagen impresa en mi memoria. Esa imagen impresa en mi memoria donde le pegaban a la piñata. ¿Rebotaba? No, donde se rompió, como que ya le habían pegado yo creo tanto, y le pegaron y se rompió y cayó todo así, y yo dije, ¿por qué le ponen barro? O sea, ¿por qué esa olla? Porque te puede lastimar, ¿no? ¿O no lastimaba? Sí, claro. Sí. Yo digo, porque eso fue mi pensamiento de, ¿por qué pusieron eso? Pero sí, me acuerdo que cayeron
La fruta, porque no eran tanto dulces. Ya, mi abuela lo que le echaba era caña, naranja y, ay, ¿cómo se llaman estas bolijitas naranjas? Tejocotes. Tejocotes. Ajá. Ah, me encantan los tejocotes. Ajá. A mí nada más en ponche. Sí, no, me gustan mucho. Y mis tías lo que hacían era que les agregaban algunos dulces o, no juguetitos ni nada, nomás como que unos dulcecitos. Y pero era ya como en la casa. Pero una cosa que me encantaba, era de que, no sé si para tu casa lo hacían, pero para nosotros cuando preparaban el nacimiento, era como que entrando a diciembre, mi abuela ponía nacimiento, pero era de pared a pared. O como lo extendía. Sí. Mi mamá lo hace. Mi Sí. mamá cuando pone su nacimiento pone un montón de cositas. Ajá, bueno, pues ella lo ponía y hace cuenta que tenía toda la pared y entonces nos íbamos unos días antes, ella preparaba, ay, muchas memorias, preparaba la camioneta y subía un termos con comida, con agua, perdón, y subía para comer como que nada más lo básico, que eran como utensilios, y nos íbamos al monte, literalmente, a unos cerros. Literalmente nos subíamos y nos íbamos a unos cerros y acampábamos allá. Y en el tiempo que acampábamos, nos la pasábamos recolectando piedras, para ir a poner el nacimiento a la casa. ¿Para el nacimiento? Ajá. Oh, wow. O sea, era como que nos retiramos 2 o 3 días de la ciudad del ranchito, nos retiramos del ranchito hasta para ir los al cerros. más monte. Sí, para ir al más monte. Entonces íbamos y haz de cuenta que nos poníamos a colectar desde plantas como la gobernadora, heno, como pequeños cactus. ¿El heno sí se da en el monte? Sí, en los árboles. Oh. Mezquites, arriba de los mezquites, el heno es una planta parasitaria. Es como no, es como el Parecen lombricitas secas. Ajá. Ah, ya, ok. Sí. Y el, ¿cómo se llama entonces ¿Musgo? lo que parece verde? Es musgo. Y parece como tapete. Ajá, ese es el musgo. Oh, ok. Ya, el heno son como plantitas, son como gusanitos, sí, parecen. Sí. Ah, entonces yo los tenía confundidos nada más. Ok. Ya. Entonces, íbamos y colectábamos todo eso. Y la gobernadora, mi mamá, lo que hacía era de que, porque la gobernadora se cierra, es como si fuera una flor. Okay. Entonces se cierra, se apachurra, parece como si estuviera muerta. Pero tan pronto tú le echas agua, se abre y se vuelve a poner verde y avienta un aroma súper delicioso. Ay, luego lo pones en los... sí, lo ponemos en la comunidad. Sí, porque eso no lo había visto. No he escuchado de eso, pero sí es muy bonito. Entonces, pues íbamos y recuerdo... Recuérdame. Sí. En una ocasión fuimos y pues mi mamá se ponía a hacer todas esas cosas, pero pues en lo que andamos éramos niños, ¿sabes? Entonces nos íbamos de expedición y nos subimos había una cueva arriba en la punta de un cerro. Y entonces dije a mis primos, no, pues vamos para allá, que porque ahí adentro, las ideas de niños, no, adentro, haz de cuenta que era una cueva y dentro de la cueva había como una quebrada del cerro y entonces se veía para adentro y le entraba de cierta forma la luz a esa quebrada que parecía como rojo por adentro. Oh, wow. Ajá. Y mis primos decían, no, es que allí hay un señor que si vas te da dinero y que no sé qué madre. ¿Sí? Y entonces nos subimos y cuando íbamos subiendo, llegamos hasta como una veredita, porque habían vereditas arriba del cerro. Entonces llegamos a una veredita y nos estacionamos ahí un ratito según nosotros para descansar para el tramo que nos tocaba. Y llegamos y haz de cuenta que habían huesos, pero yo pienso que era como de un animal, como que había comido y dejó ahí huesos. O alguien que fue a sacrificar un animal. No, porque haz de cuenta que la ranura estaba, digamos, de estrecha a unos 10 centímetros. Ok. ¿Y se quedó atorado tal vez? Yo pienso que un animal entró, se murió ahí y pues quedaron los huesos, pero a contraluz se veían bien creepy. Entonces nos bajamos asustados. Y como veníamos más a prisa ya bajando, mi hermana se cayó y hace cuenta que se le encajaron son como unas bolas de espinas redondas, pero esas tienen la punta de engancho, como de gancho. Cuando tú las quieres jalar, arranca la piel. Oh, my God. Ajá, entonces uno de mis primos, bien lindo, la quiso ayudar y bajó, y cuando él bajó, mi hermana se apoyó en él. El chiste es de que los dos marompetearon, cerró abajo. Y oh my God, pobrecitos, estaban todos llenos de nopal y de espinas por todos lados.
Pero los chamacos querían andar allá arriba. Sí, pero son las cosas bonitas que recuerdo, ¿sabes? Entonces, era como para nosotros una tradición hacer ese camping. Ir con tu abuelita. Sí, toda esa aventura, porque digo, mi agua cuando nos llevaba era como que llevaba agua, Ajá. pero allá en el monte cortaba plantas Para cocinar. para cocinarnos. Ay, qué rico. Y ya nada más llevaba como que eso, 1 litro de aceite. Ajá. Y sartencito. sí, el sartencito, y ella nos ponía que nopalitos o nos llevaba que, así ves, pero Sí. puras hierbitas. Ay. Y nos la pasábamos súper rico allá. Allá en mi pueblo también, como se acostumbra mucho las hierbas, es como zona tropical, digamos, entonces se dan, casi todo se come, creo. Pero ahí, gracias a Dios, hay comida. Sí. Sí, pero sí es cierto, porque como es tropical, todo eso debería de ser como... Y yo creo como son señoras de pueblo, pues también se acostumbran o saben qué cosa es para qué. Y hay muchas hierbas que son beneficiarias para ti. Depende si no tienes alguna condición de salud. Ahorita que estás diciendo eso, me acordé de una anécdota cuando estábamos en México. Me acordé porque vivía cerca del cerro. Y tú estamos hablando del cerro, que está la conexión. Entonces, esa vez fuimos a una posada con 2 de mis hermanas, 2 de mis primas y un primo. Entonces fuimos a la posada, mi tía y mi abuelita se quedaron en casa y fuimos, allá estaban todos los vecinos, los chamacos, todo eso. Y nos regresamos porque era temprano. Perdón, se estaba haciendo noche y teníamos que regresar temprano, supuestamente. Entonces regresamos y en un callejón donde estaba... De un lado era una pared que daba al lado de una vecina. Y del otro lado del callejón era una casa, un terreno abandonado con una casa a medias, como que no estaba terminada. Daba miedo el área. Entonces íbamos de regreso a casa por el pasillito, por el callejoncito. Y en eso que nos cae un cohete de esos de los que brincan. Y se nos hizo raro porque, acabamos de ver a todos los vecinos allá. Fuimos los primeros en irnos y nos dio mucho miedo. Y nada más nos llegó a los pies y nos echamos a correr para la casa. ¿Un cohete? O sea, ¿de los que se prenden? Sí, o sea, como que nos los echaron digamos, de la casa vacía a nosotros. O sea, porque vimos de dónde vino. Pero donde está la casa vacía era todo un terreno baldío, iba hacia como una subida. Es que yo no creo que había alguien, pero dice mi abue que tal vez era un señor que vivía por ahí cerquita. Yo no creo que un señor iba a andar haciendo eso, ¿no? O sea, un señor no, pero un fantasma sí. Sí. Ok. No, es que esa zona daba mucho miedo. Todos decían que los asustaban de una u otra forma. Eso sí, el fantasma fue por un cohete. Bueno, lo que te digo. Un señor no, pero un fantasma sí. Tiene más sentido, sí. ¿no? Bueno. Una cosa que se me hacía bien chistosa de los nacimientos, y para cambiar otro tema, pero llegando ya a los nacimientos, era de que me hace cuenta que mi abuela tenía colección, ¿verdad? Entonces, era como que un niño, pues, digamos, de 20 centímetros, pero José y María eran como de 10 centímetros, y entonces llegaba un tío y decía, ma, ¿qué pedo aquí con esto? ¿Cómo que el niño está así grandote? Y luego el burro mide 5 centímetros, pero los patos 20. Y es la zona desértica, ma, ¿cómo que tiene un lago a mitad del monte? Pero hace cuenta que mi mamá dejaba volar su imaginación y ponía todas las cosas, y luego se me hacía como que muy bonito, porque hace cuenta que ella trabajaba todo el día en la labor, en las huertas, y llegaba y cocinaba y limpiaba la casa y atendía todo el chiquillero de chiquillos que mis tías dejaban ahí, y mi madre nos atendía a todos y le daba tiempo todavía de ponerlo. Y en serio, no es que fuera mi agua, pero se las ingeniaba, hacía como que con papel y periódico y eso engrudo y lo que le daba la naturaleza. ¿Y la imaginación? Sí, y su imaginación, y decía cosas bien hermosas. Y entonces, no sé, se me hace como que tradiciones que no deberíamos de perder y de irla pasando, ¿verdad? Sí. Mi mamá ha sido muy buena para ese tipo de manualidades también. Me acuerdo de un año que no teníamos árbol de Navidad y ella nos hizo como con unas ramitas, se puso escarcha y no sé qué tanto le anduvo haciendo ahí y nos hizo nuestro arbolito. Pero siempre en general se ha ingeniado para hacer todo tipo de cosas. Mis respetos para las señoras que pueden hacer todo eso.
yo recuerdo una de mis tías que también estábamos pasando así como que por una crisis un poquito ruda y ella cortó, pues era diciembre, entonces las matas los árboles estaban secos, Sí. entonces le arrancó como que 2 o 3 ramas y nos los puso en una maceta, pero ella la pintó de cal. La llenó todo blanquita. sí, todo Ah, blanco. Y luego habían unos dulces que tenían una envoltura como brillosa. Y los dulces la envoltura era verde, roja, azul, amarilla, pero brillaban, la envoltura era muy llamativa. Sí. Eran dulces como que de a granel, pero con esa envoltura. Entonces ella nos puso eso y luego encontró como escarcha de la que ya habíamos tenido de años anteriores y le puso escarcha y yo lo veía y pensaba, ay, pero qué arbolito tan más feo, pero yo lo veía con mucho amor porque decía, todo el esfuerzo que él está poniendo. Sí, para que tuvieran su arbolito. Sí, pero yo la mera verdad, si te soy honesta, yo decía, ¿cómo le está echando ganas? Qué feo le está quedando. En serio. Decían, yo no puedo decirle eso porque es mucha su emoción, es mucho Sí. suyo. Y nos decía, ¿cómo me quedó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y así que, no puede haber un arbolito más lindo que ese. Oh. Pero yo sí lo decía, pobrecito. pero más que eso era como el tiempo que se daba con el amor que lo estaba haciendo y todo eso y el ánimo que ella le echaba. Entonces, sí. Y el hecho de que los niños no se quedaran sin árbol, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que más me ha gustado también, porque tampoco fue mi árbol favorito, porque yo siempre decía, ay, es que yo quiero que tengamos un arbolito, porque mi abuelita y mi prima ponían su arbolito bien bonito, así, ¿no? Sí. Y le decía yo, ¿de qué yo quiero un arbolito? Y entonces fue que ella lo fue a traer. Ah. Pero ya después, como pasaron los años, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo estaba viviendo en su casa, teníamos un árbol grandote y me llegó, no sé, ese recuerdo como que, ay, mi mamá un año estaba haciendo su arbolito y mira, gracias a Dios, ahorita tiene un arbolote y le gusta decorarlo con muchas cosas, muchos colores, no, perdón, con muchas cosas, no tantos colores diferentes, pero... Fíjate que cuando estábamos en chica, bueno, que yo estaba chica, a mí me encantaba ver los árboles, súper coloridos, con las lucecitas esas que si las pisabas, maldecías hasta las 7 generaciones atrás. Oh, las que tienen como piquitos. Ay, sí, esas benditas luces, se te tiraba una y horroroso. Pero me encantaba ver los coloridos y así como que con muchos colores las decoraciones, no nada más las luces, sino también las decoraciones y mucho brillo y porque se me hacía como que muy glamuroso verlo así. Sí. Y ahora no, me gusta como que más tranquilito, pero no deja de gustarme que el colorido y como lleno de cosas. Nomás no para ti. Exacto, ya no nada más para mí, pero igual se me sigue siendo bonito. A mí me gusta también mucho, pero igual en mi casa nada más pongo rojo y verde, pero en mi árbol siempre tiene que ser con esferas rojas y verdes o rojas y blancas, nomás con que esté el rojo y el árbol sea verde. Para mí eso es la Navidad. Si no hay rojo y verde, siento como Algo que, le falta. Ajá. Un año traté de ponerle otros colores, ¿no? Como un azulito. Hay un azulito. y plateado. Y dije, vamos a tratar. No me gustó. O sea, estuvo bonito, pero dije, eso no soy yo. Pero yo creo como mi mamá también siempre ponía rojo y verde en todos lados. Sí. O sea, dije, no, eso es Navidad para mí. Yo no, yo lo suelo poner como de colores como café con doradito, beige, blanco, como colores más tierra. ¿sí? Ok. Pero lo que estoy tratando de hacer es de que cada año consigo un solo decoración en particular, o sea, es decir, un solo adorno nuevo. Okay, como que año con año nada más un solo adorno nuevo. O sea, ya tengo toda la decoración del pino, esa la conservo siempre, pero año con año consigo o solo una pieza porque quiero que mi árbol se vea como que va creciendo como mi cabeza. ¿Tiene sentido? Está bonito, está bonito. ¿Pero lo buscas de esos tonos también? Sí, de que vayan variando en esas cosas. Pero, por ejemplo, ya se está uniendo, mi hijo este año me trajo una decoración, le agregó al pino. Entonces, ya este año yo no compré porque él le agregó algo. Entonces, así, el año antepasado, la más chica de mis hijas me trajo un adornito, entonces ese año ya no. El año pasado mi niño trajo y así, como que estoy tratando de hacerlo. Mira, pues ahí está su tradición de ustedes. Ay, qué padre. Qué bonito. No, y de mi casa mi hija se lleva mis adornos de Navidad. Oh, sí. Porque dijo, voy a ir al shopping al garage a ver qué cosa encuentro.
Y sí se llevó unas esferas, pero pues está bien. Luego tenemos, a veces vamos acumulando muchas, son mejor que las ocupen, ¿verdad? Sí, sí, mejor. Ay, como también en mi casa con ellos, cuando me casé con mi esposo, empezamos una tradición de que el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, empezamos a decorar para Navidad. Y nos gustaba porque poníamos la música de Navidad y empezábamos a sacar las cajas ya estaban ahí, pero empezamos a poner aquí y allá y el arbolito y se me hacía bonito, todos miraba que lo disfrutábamos. Ahora viendo Sí. las fotos y los videos, sí, nos miramos contentos y me gusta eso. Pero ya de ahí, como ya se fueron a la universidad, entonces cada que vienen, pues si tienen chance de venir, vamos con mi suegra. Más que nada es con mi suegra, porque a veces Thanksgiving cae en su cumpleaños. Entonces vamos y pasamos más Thanksgiving ahí. Porque ellas van de entrada por salida, no tienen tantos días. Así que es una tradición que extraño, pero todavía tratamos de decorar, pero como que ellas ya tienen tantas responsabilidades que como Sí. dicen, no, yo cuando voy a la casa quiero relajarme, no quiero Sí. estar poniendo el árbol. Pero pues allá donde viven tienen ellos. Tradiciones que nacen y otras que mueren, ¿cierto? Es cierto. ¿Hacen algo para Thanksgiving? No es algo que festejemos, ¿O no hacen usualmente. cena? O sea, sí, pero no es... es que no es una fecha importante. Ok. No, como no es una tradición propiamente de los hispanos o de los mexicanos en particular, No. como que estamos en tierras ajenas y le debemos Pero respeto a la vivimos. cultura. Exacto, eso es a lo que me refiero. Le debemos respeto a la cultura y también acoplarnos a ellos en medida de lo que podamos, ¿no? Entonces, para ese día no lo tomamos tan personal y tan importante como lo tomaría una persona nacida acá, Okay. pero ese día sí nos juntamos, hacemos una comidita, pero no lo celebramos en forma como yo veo que lo hace la gente de acá, que es una mesa esplendorosa con comida abundante y cosas así. Sí. No, acá es como que más una reunión, ¿sabes? Como una reunión, una oración, porque eso sí, agradecerle siempre a Dios. Entonces, y listo. Pero no es así como que... Ajá, solamente damos así también como damos una ronda de que bueno y vamos cuando hacíamos las decoraciones de Navidad, mi esposo usualmente nos cocinaba la cena de Thanksgiving, perdón. Entonces ya cuando íbamos a cenar nos poníamos para decir porque es que estábamos agradecidos. Ajá. Pero no te creas, yo creo que los nativos de americanos no celebran mucho, no celebran eso. No deberían. Yo sé de familias que sí lo celebran, pero también son muy juzgados por celebrarlo. Entonces no todos lo hacen porque te enseñan a que significa cierta cosa, pero cuando tú ya te vas a trasfondo sabes que no tenía nada que ver con eso, que por lo contrario era ¿sabes? Sí, porque pues como nos los pintan en la historia de aquí de las escuelas, es de que llegaron los de Inglaterra y vinieron y que nos presentamos y mira, aquí somos y somos best friends y vamos a hacer una cena en conjunto. Exacto. Pero las historias que vienen de parte de los nativos, de sus antepasados y antepasados, no es bonita. Vinieron feo. Sí. Bueno, ¿y qué otras tradiciones tienes, como tradiciones familiares? ¿En tu casa tienen alguna o...? El Día de los Muertos, que no tiene que ver tanto, entre comillas, con lo religioso, pero sí tiene un trasfondo religioso. Es que creo que empezó la tradición con los aztecas, ¿no? O con los mayas. Es prehispánico. Quiere decir que lo tenían de muchísimo antes de que llegaran los españoles a México. De hecho, la Catrina es nueva. La metió Diego, el esposo de esta... Frida. De Frida. Él la pintó, él la hizo, entonces de ahí lo agregaron a la cultura. Pero originalmente la Catrina no tiene que ver con... Okay. Sí, es como nuevecita, digámoslo. Sí, porque según la religión católica fue que empezaron dijeron, están celebrando mucho ya, ¿qué tal si los juntamos o algo, no? Sí, entonces, era algo que sí celebraba, pero no propiamente como el Día de los Muertos, sino como un día de reunión, de agradecimiento, como de estamos aquí, vívelo, ¿sabes? Entonces, los recuerdos que tengo de eso eran, mi abuela nos tomaba y nos íbamos porque se cuenta que es un rancho, entonces en el rancho tienen el cementerio como de los ranchitos que están así alrededor, ¿sabes?
Entonces es un cementerio muy grande, muy, muy grande. Ujú. Y entonces nos íbamos y mi abue, pues llevábamos comida y íbamos y limpiábamos las lápidas y nos estábamos un ratito ahí, hacíamos alguna oración, algo así. Ujú. Y luego nos íbamos, hacíamos, mi abue ponía tiendas, o sea, no eran casas de campaña, eran tiendas, ¿Cómo? que eran como 4 palos y una lona. Oh, ya. Ok, Ajá. sí, me tocó ver esas. Ponía eso y era tendido en el piso, Ajá. y era comer, y era reírte, y era correr, y era Mm. estar ahí literalmente entre Oh, comillas, los muertos, ¿sabes? sí. Me tocó nada más a mí cuando estaba pequeña porque iba con mi prima a visitar pues la tumba de su papá, mi Ujú. tío, que en paz descanse. Y yo sé que ellas eran de ir todos los años y seguido a cambiarle las flores, el Ujú. agua, todo eso. Pero sí, se me hacía muy bonita la tradición, nomás que no la vivía así de lleno. Ya. En las escuelas te ponen que sobre la tumba pones las flores y toda la comida y demás. Ujú. No, nosotros no lo hacemos así. Nosotros íbamos y limpiábamos las lápidas y así adornábamos con flores nuevas, y si había algo que resanar, pues se resanaba y cosas así, ¿no? Ujú. Pero la comida era para nosotros. Ujú, sí, Entonces mi sí. abue preparaba, mi abue preparaba comida y entonces ya, Oh, era lo ok. que comíamos ahí y lo disfrutábamos. Ujú. Pero no, mi abue no ponía altar. ¿Oh, no venía ofrenda? Ok. No, nunca ponía ofrenda. Entonces, recientemente yo lo he estado haciendo con mis hijas. Ujú. He estado poniendo Oh. el altar y todo eso. Y me gusta porque ellas sienten las raíces, ¿sabes? Es Ujú. como que de aquí soy, a esto pertenezco. Sí. Entonces, una de mis hijas me decía, dice, la gente se asombra mucho porque yo lo puse en el porche enfrente de mi casa. Oh, ok. Ajá. Los empezamos Ujú. a formar desde que el papel calado, que le dicen que tienes que Ajá. estarlo cortando, lo Oh. hicimos nosotros, Oh, wow. hicimos toda la decoración y todo. Ajá. Y una de mis hijas, la más grande, hizo mole, que era el platillo Mm. favorito de una personita que estaba ahí, Oh. y así, ¿sabes? Ujú. Y a ellas les gustó y Ujú. sienten raíces, que de Ujú. eso se trata, ¿no? Que cuando tienes una tradición es algo que va pasando de generación a generación, Sí, ¿sabes? De aquí vengo sí, y para allá voy, pero de sí. aquí vengo, ¿sabes? Mm. Entonces, eso me encanta. Sí, esa también la tengo también por parte de mi mamá, porque ella lo hacía cuando estaba con su mamá. Y cuando yo vivía con ella, siempre ponía su altar muy bonita también. Ella hacía el pan, luego hacía mole también, hacía tamales, hacía a veces galletitas como polvorones. Ujú. Les pone un montón de frutas, sus coquitas, su tequila, su cerveza. Y ahora yo en casa, yo no hago todo eso. Todo de Walmart. Le digo, mami, ¿me vende pan? Entonces a veces sí le compramos pan para que poner mi ofrenda. ¿Tú crees que van a venir por mi pan? No. Pero sí, con mis hijas, este año no puse porque creo que era, no sé qué desmadre tenía en la casa, pero no pusimos ofrenda. Pero otros años sí. La más pequeña no creo que lo recuerde porque hace poquito estábamos platicando sobre eso. Pero las demás sí. Y también dijeron eso como que les gusta eso de que, wow, hay tradición, ahí Sí, venimos de un lado, sí. como que abrazan la cultura. Y mira, íbamos poniendo cada platillo, porque Ujú. pues hicimos varios, mi hija hizo el mole y que aparte hizo cositas, ¿no? Ujú. Entonces el arrocito y todo eso que íbamos poniendo, Ajá. y luego ya pusimos la comida y luego que ahora tiene que haber agua. ¿Por Ah, qué sí. agua? Porque significa esto. Y ahora tiene que haber una pizca de sal. ¿Por qué sal? Porque significa esto. Ujú. Y ahora tiene que haber tequila. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y entonces cada cosa, ¿no? Que Ujú. uno sabe el significado. Ujú. Y yo sé que mucha gente dice no lo acepta o no lo ve bien porque dicen que es algo pagano y que tanto, Ujú. ¿no? A mí también me gusta mucho y sí, mucha gente dice que esa ofrenda no es para muertos porque los muertos deben de estar descansando en paz y pues cada quien sus creencias, ¿eh? Es para sus memorias, más que Ajá. para... Yo sí es como lo veo porque la Biblia dice que los que ya se fueron están dormiditos hasta su segunda venida, Mm. pero digo, no es para ellos, es para mis recuerdos de ellos, es de Mm. que ¿De te qué es lo tengo que le gustaba? presente, Mm. aquí sigue, ¿sabes? Okay. Y los recordamos y los seguimos amando. Ujú. Un día vamos a encontrarnos, pero por el momento en mi mente y en mi corazón. Ujú. Entonces, esa es una tradición que me gustaría pasar Sí. a mis hijos y a sus siguientes generaciones. Otra tradición que nosotros tenemos fuera de las religiones o de las festividades, em, cuando alguien de mi familia van a irse a la universidad o algo, siempre nos reunimos en casa de mi madre usualmente.
y hacemos como una comidita, algo sencillo, para darle unas palabras de apoyo, de amor. Es algo que me gusta mucho porque no nomás es que mis hijas, mi esposo, son mis sobrinos, mis hermanas, mis cuñados, a veces ahí están también, o sea, es toda la familia, ¿no? Como es un apoyo que ellos sienten, pienso yo, que sienten, y eso se me hace muy bonito y eso es algo que quiero que ellas siempre tengan en cuenta, que tienen ese apoyo, no nada más de la casa, sino de todos en general. Qué bonito. También a veces ahí con mi familia, con mis hijas acostumbrábamos a ir de campamento como una vez al año, pero te digo, después de que se fueron a la universidad, ya nada más hemos ido, creo, una que otra vez, pero como ya tenemos gatito, no lo podemos dejar. Así que Se acabaron los viajes. no hemos ido de camping, pero es algo que extraño también. Ajá, ¿y sabes qué? Se me olvidó decirte hace rato. Para Navidad, nosotros con mi suegra celebramos el 24. Y ya cuando vamos a celebrar con mi familia, mi mamá, mis hermanas, todos ellos, es el 25. Ah, pero con mi familia, ahí mi esposo, mis hijas, es el 23. También en Navidad y en Thanksgiving, usualmente hacíamos como una reunión con mis amigas, porque tengo un grupo de... ¿Somos 5? Sí. Sí, 5. Bueno, que nos conocemos desde que íbamos en la escuela, entonces a veces, no cada año, pero tratamos de reunirnos como cerquita del Día de Acción de Gracias, el día que se podía. Y nos juntábamos, cada quien traía algo de comer, entonces hacíamos una fiesta. Para Navidad también, y igual nos reuníamos así que traía esto, traía el otro y nos juntábamos. Pero cada vez es más difícil porque, como te digo, las familias van creciendo, el tiempo va pasando, entonces ya unas ya tienen niños grandes y que tienen más eventos Más para acá. compromisos. Sí, entonces Sí. es cada vez más difícil reunirse, así que es algo que extraño también, ojalá un día se pueda volver a hacer. Y también como ahí en la casa, para cuando empezaba el Super Bowl, era porque íbamos a tener reunión. ¿Te tocó ir o para Sí. un boss? Para los dos. Sí, bueno, pues que hacíamos reuniones y eso también es algo que extraño. No, pero es eso nada más, que cada vez ando más ocupados, yo creo. Pero es que tampoco es una reunión grande, o sea, a veces nada más a veces nomás somos mujeres, porque igual como los señores luego tienen sus compromisos y Sí. cada quien por su lado, a veces literal nada más a veces ni nos juntamos todas, una que otra, si somos 3, 4 veces y ya. Pero digo, a veces ni los niños vienen porque ya empiezan a crecer y Y que... empiezan a cambiar los intereses. Sí. Entonces es normal, es parte de, por eso te decía que para mí lo importante es no perder ese jalón de que reunir a tu familia, porque siendo honestos, las amistades van a ir y venir, pero tu familia siempre va a estar ahí contigo. Entonces es para los que yo jalo, de que vénganse y júntense y esto y lo otro. Y entonces, como mayor de la familia, como hermana mayor, siento como ese compromiso, o no es un compromiso hacia ellos, es un compromiso personal. Para tu familia, para tu generación tal vez. Para mí, no quiero ser el eslabón débil, ¿sabes? Okay. De que se rompe conmigo, entonces nadie más lo va a seguir, lo va a continuar. Entonces necesito ser un eslabón fuerte para que ellos continúen estas cosas, porque es muy importante que sientas el apoyo de tu familia para hacer muchas cosas. Hay mucha gente afuera que está buscando pertenecer a alguna cosa y se inventan cada tarugada y se juntan con cada gente de mala reputación o con cada gente que tenga mala influencia porque ellos quieren pertenecer a algún lugar porque no lo encuentran en casa. Entonces, eres de aquí, perteneces aquí, estas son tus raíces. Okay. Me gustó mucho que nos pidieran que habláramos sobre el tema porque son cosas que disfruto, de las que disfruto mucho hablar, y me gusta mucho compartir estas cosas porque también pienso que cuando las compartes hay alguien más allá atrás que dice, hey, yo también coincido con esta idea, yo también hago esto, ¿sabes? Las tradiciones cambian, algunas se pierden, otras nacen, otras se ganan, pero yo creo que ya nos extendimos demasiado por el día de hoy. ¿Comenzamos a bajar el episodio? Yo creo que sí. Chicas y chicos, recuerden dejarnos sus sugerencias o compartir sus experiencias en los comentarios. Esto fue Experiencias y Café. Gracias por habernos acompañado. Recuerda, una charla más, un café menos.